Muy buenas tardes, les habla Aura Cristina Valderrama y Laura Judith Luna desde la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, Colombia. El tema de hoy es el tema fronterizo de Colombia-Venezuela, los cuales vamos a abarcar muchos factores, tales como el fáctico, el sociopolítico, el económico y el jurídico, que es el que nos interesa a nosotros. Vamos a empezar con el factor fáctico. Hoy se cumplen 18 días del cierre fronterizo entre Venezuela y Colombia. 18 días donde cientos de familias han sufrido por la separación de sus seres queridos. Se ha reportado una cifra mayor de 800 personas que han sido expulsadas por el país de Venezuela. Quiero hacer de una vez la diferencia entre expulsión y deportación. La deportación es un acto soberano por parte del Estado contra quien infringe el régimen migratorio, es decir, los migrantes irregulares que están sin documentación, que están en todo el derecho de sacarlos del país bajo unos regímenes establecidos. Mientras que la expulsión es la práctica estatal de desalojar residentes de un territorio aún teniendo legalizada su pertenencia. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento con los colombianos? Esta expulsión se debe a la orden del presidente Maduro, que declaró el estado de excepción por 60 días en 5 municipios limítrofes en la frontera entre Venezuela y Colombia, que son Ureña, Bolivia, Junín, Libertad e Independencia, como los presentaremos en la siguiente imagen. Implica la suspensión del porte de armas, allanamientos sin orden judicial, pedir permisos para hacer protestas con 15 días de anterioridad, además de las reiteradas requisas que se están llevando a cabo. Esta decisión fue tomada por el presidente Maduro para restablecer el orden en la zona, tras un ataque armado venezolano que dejó 3 militares y un civil herido. Maduro justificó su decisión en que el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando son una gran amenaza para su país. Por otra parte, el decreto limita zonas, limita cantidades de dinero, tránsito de bienes y de personas hasta llegar al punto de racionar y limitar el uso de servicios y el consumo de artículos de primera necesidad. Ahora vamos a hablar del factor político-social. ¿Es casualidad que este suceso esté ocurriendo justo cuando se vienen las fechas electorales en Venezuela? Claro que no. Lo que está esperando Maduro es que el gobierno colombiano dé una respuesta a esto para él crear un conflicto con Colombia, para así lograr que las elecciones no se lleven a cabo el próximo 6 de diciembre. Respecto a la parte social, vemos cómo los colombianos expulsados por Venezuela se encuentran ubicados entre las primeras 10 cuadras después del puente de Táchira, junto a sus enseres, durmiendo a la intemperie con tal de salvar los únicos bienes que les han quedado. Si esto es así, la gravedad del asunto es tan alto, uno se preguntaría si la respuesta del presidente Santos fue tardía. La verdad no fue tardía, solamente que el presidente se encargó de dar primacía a la reunión de cancilleres, creyendo que se iba a dar solución a los temas en los medios diplomáticos, que hubiera sido el mejor medio, claro que sí. Pero al darse cuenta que este proceso fracasó y que el gobierno de Venezuela no tenía ninguna intención de resolver el asunto, que por lo contrario era una estrategia política, es decir, el presidente Maduro está jugando un juego político en el cual ya se dio cuenta que lo que a él le beneficia es hacer denuncias a los organismos internacionales, empezar a llamar al embajador para hacerle consultas, a reunir a los organismos multilaterales que hace Colombia con tal de dilatar el proceso, de perder tiempo. Y lo que debe hacer Colombia y el gobierno es mantenerse firme en una posición de defensa a sus colombianos. También hay que tener en cuenta que aparte de estos cientos de refugiados que hay, existen una gran
crisis generalizada en la frontera, no solo con ellos, sino también con la gente que vive en esta zona, que vive y trabaja, ya que se están viendo también afectados políticamente por estos sucesos. Entonces es importante que en este momento también entre una ayuda humanitaria y que se siembre una posición firme de los gobiernos. En cuanto a lo económico, la baja del petróleo, el devalúo, el desabastecimiento y el contrabando son problemáticas que afectan directamente al sistema económico venezolano. En cuanto a la baja del petróleo, encontramos elementos realizados por Estados Unidos que reemplazan las funciones del petróleo, mucho más económico, y esto afecta a la venta del petróleo de Venezuela frente a otros países. Apartándonos un poco del tema del petróleo, o bueno, no mucho, en el departamento de Táchira circulan más de 160.000 vehículos y en este departamento se consume el doble de la gasolina que se consume en Caracas, ya que el galón de gasolina vale 200 pesos colombianos en Venezuela y acá en Colombia los venden a 4.000 o 5.000 pesos. Esto hace parte también de la problemática del contrabando. En cuanto al consumo de alimentos, el desabastecimiento que se presenta en Venezuela pues es muy grande, ya que los colombianos empiezan a ingresar a ese lugar a conseguir víveres mucho más económicos que acá y acá los venden al doble. ¿Qué es lo que sucede? En Táchira pertenece el 4.5% de la población venezolana y allí se consume el 8.5% de los víveres y los elementos subsidiados por el Estado. ¿Qué sucede con esto? Es el doble de lo que se está consumiendo a la población que pertenece en Venezuela o en el departamento de Táchira. Esto ocasiona que también se realice temas como el contrabando, que es un negocio bastante grande frente a las problemáticas también presentadas en Colombia, principalmente en Cúcuta. De lo anterior, vemos que esto ha generado una pérdida en Venezuela de 3.650 millones de dólares, esto sin contar el devalúo del bolívar en las casas de cambio colombianas. También, pues lo anterior o el contrabando no solamente afecta directamente a Venezuela, sino que también se ve afectada a Cúcuta. ¿Por qué? Porque en Cúcuta se ve el 33% de la población en pobreza, el 19% en desempleo y el 80% del empleo informal, que es el mismo contrabando. Por otro lado, encontramos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del año 1982 en su artículo 3. Artículo 3. Primero, ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura. Segundo, a los efectos de determinar si existen estas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive cuando proceda la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. También está la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas del año 1954 en su artículo 3. Artículo 3. Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos. Frente a eso también encontramos la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas en su artículo 8. Artículo 8. Primero, ningún Estado expulsará, devolverá o concederá la extradición de una persona a otro Estado cuando haya motivos fundados para creer que corre el riesgo de ser víctima de una desaparición forzada. Segundo, para determinar si hay tales motivos, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, incluida cuando proceda la existencia en el Estado interesado de un conjunto de violaciones sistemáticas, graves, manifiestas o masivas de los derechos humanos. En 1969, en el Pacto de San José, encontramos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 5 y artículo 22. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Primero, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Segundo, nadie debe ser sometido a torturas
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Artículo 22. Derecho de circulación y de residencia. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. En el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 también lo regula. Artículo 1. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Dice: todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Frente a todos los anteriores, existen unos convenios en los que también regula esta situación, que es el convenio 97 sobre los trabajadores migrantes de 1949 y el convenio número 118 sobre la igualdad del trato de 1962. Y aparte de todo esto, en el año 2000, en junio, en Venezuela se ratifica el Estatuto de Roma, donde también regula el retorno forzado. Esa ha sido toda la información por el día de hoy. Espero les haya interesado y les haya aportado mucho la forma en cómo nosotros abarcamos la situación presentada en Colombia y en Venezuela frente a la frontera y los factores que los constituyen. Muchas gracias. Bye.